Buenas tardes para todos. El día de hoy estamos aquí, un grupo de 4 personas asignado por la profesora Yolanda Moreno, encargados de sustentar unos temas para el NRC 51-55 de la clase de precálculo, para lo cual mi compañero aquí presente, Julián Velasco, y yo, Juan de Dios Ángel, vamos a hablar acerca del tema de la función cuadrática. Mi compañero David Patiño y yo, Cristian Ruiz, vamos a hablar sobre la función lineal. Como ya dijimos anteriormente, mi compañero Julián Velasco y yo vamos a pasar a explicar el correcto funcionamiento y desarrollo de un enunciado acerca de una función cuadrática. En este caso en especial tenemos un enunciado que dice lo siguiente: en una empresa han hecho un estudio sobre la rentabilidad de su inversión en publicidad y han llegado a la conclusión de que el beneficio obtenido en miles de euros viene dado por la expresión b de x igual a 0.5x al cuadrado menos 4x más 6, siendo x la inversión en publicidad en miles de euros con x en el intervalo 0 a 10. Y tenemos 3 preguntas para desarrollar este ejercicio, las cuales nos dicen lo siguiente: ¿para qué valores de la inversión la empresa tiene pérdidas? B. ¿Cuánto tiene que invertir la empresa en publicidad para obtener el mayor beneficio posible? Y por último la C, que dice ¿cuál es el beneficio si no se invierte nada en publicidad? Y hay una subpregunta dentro de la pregunta C que dice ¿hay algún otro valor de la inversión para el cual se obtiene el mismo beneficio? Bueno, como vemos aquí en el ejercicio, vemos que la función es b de x que esto es igual a 0.5x al cuadrado menos 4x más 6. Ahora lo siguiente que vamos a realizar es darle valores a B y C. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces aquí donde A es igual a 0.5, B que es igual a menos 4 y C que es igual a 6. Aquí en este método vamos a utilizar el método discriminante para saber si esta función tiene raíces reales o no. Entonces vamos a proceder que la función es b al cuadrado menos 4ac, y aquí vamos a reemplazar los valores, donde b, que es 4, entonces es 4 negativo al cuadrado menos 4a, que vale 0.5, y c, que vale 6. Ahora vamos a hacer la operación, que es 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 por 0,5 por 0,6, esto nos da un valor de 12, que esto es igual a 4. Como ya vemos el resultado, vemos que 4 es mayor a 0, donde quiere decir que tiene raíces reales. Dado ya los resultados, ahora vamos a utilizar para hallar los valores de x1 y x2 con la ecuación cuadrática, y vemos acá la fórmula. Entonces vamos a despejar o darle valores a esta ecuación, donde b, que es menos 4 menos 4 más o menos raíz, como esto ya lo realizamos acá en la primera parte, que es 4 sobre 2 a, que a nos vale 0.5. Que esto es igual a menos por menos
más, entonces 4 más o menos raíz de 4, que es 2, sobre 0.52 da 1. Ya hecho esta operación, vamos a decir que x1 es igual a 4 más 2 sobre 1, que esto es igual a 4 y 2, 6 sobre 1, que esto nos da igual a 6. Ahora vamos a hallar x2. x2 es igual a 4 menos 2 sobre 1, que esto nos va a dar 2 sobre 1, que esto es igual a 2. Ya vemos que x1 vale 6 y x2 vale 2. Mi compañero Juan va a seguir el procedimiento de la operación. Gracias. Bueno, hemos determinado a través del enunciado que la función b de x se ha determinado el valor de a, b y c, y a través del determinante definimos que el resultado de este es mayor a 0, por lo cual entendemos que sí tienen solución en los números reales. Mi compañero ha definido el valor para x1 y x2, que es 6 y 2 respectivamente. Estos serán los cortes que va a tener la parábola con el eje x cuando ya tengamos definido todo en el plano cartesiano. Entonces, a continuación, lo siguiente que debemos ubicar son los vértices, ¿verdad? El vértice, perdón. Entonces, aquí vamos a decir que vértice de las coordenadas x y y. Entonces tenemos que recordar la fórmula que debemos memorizar, la cual dice que la coordenada x del vértice es igual, que x es igual a menos b sobre 2a. Entonces reemplazamos estos valores en la ecuación, en la función, y esto sería igual a b, que es menos 4, entonces tenemos menos b, que es menos 4, sobre 2, que multiplica a, que es 0,5, entonces 2 por 0,5. Y esto a su vez es igual, menos por menos da más, nos queda un 4, sobre 2 por 0,5, que da 1. Y esto a su vez es igual a 4. Una vez dado el valor de la coordenada x para el vértice igual a 4, procedemos a hallar el valor de la coordenada y, la cual dice que y es igual a f de x, o en este caso particular también podríamos decir que es igual a b de x, lo cual va a ser exactamente lo mismo. Esto quiere decir que vamos a reemplazar el valor de x, que es 4, en la función, que es esta que está acá. Entonces procedemos a hacerlo. Entonces dice que 0.5 x al cuadrado, reemplazamos x, que es 4, entonces 0.5 por 4 al cuadrado, menos 4 por 4, más 6. Ahora desarrollamos esto. 4 por 4, 16, por 0.5, 8. Menos por más, menos por más, menos 4 por 4, 16. Perdón. Menos por más, menos 4 por 4, 16. Más 6. Entonces, 8 menos 16, menos 8, más 6, menos 2. De esta manera hemos determinado el valor para la coordenada x, que es 4. Lo vamos a cerrar aquí. Y el valor para la coordenada y, que es menos 2. Una vez tenemos los valores dados para las coordenadas y a la misma vez tenemos los valores de las raíces reales, entonces podemos proceder a realizar en este lado de acá
el plano cartesiano. Tenemos que tener en cuenta los siguientes valores. Nos dice el enunciado que se ha hecho un estudio sobre la rentabilidad de la inversión en publicidad y han llegado a la conclusión que el beneficio obtenido en miles de euros viene dado por la expresión siendo X la inversión de publicidad en miles de euros con X en el intervalo 0,10. Por lo tanto, el beneficio obtenido en miles de euros nos va a representar a Y, que es lo mismo que decir B de X, donde B representa el beneficio en función de X. Por tanto, X, aquí esto va a ser en miles de euros. Y X también va a estar representado en miles de euros. Volvemos un momento al enunciado, donde dice que X va a ser la inversión que ha realizado la empresa. Entonces, esta va a representar la inversión. Listo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en este enunciado en particular nos está diciendo acá que vamos a tener en cuenta con X en el intervalo de 0 a 10. Entonces tenemos que tener muy pendiente el intervalo que vamos a utilizar en el eje X, que está especificado, que va a ser desde 0 únicamente hasta 10. Lo que quiere decir que la única parte de la parábola que nos interesa en esta función va a estar determinada desde 0 hasta 10 en el eje X. Lo que vaya para allá o para allá no nos interesa graficarlo, ya que no nos lo están pidiendo en este enunciado en particular. Entonces decimos, el vértice va a ser las coordenadas x4 y y-2. Entonces supongamos que acá hay 5, entonces vamos a decir que acá hay 1, 2, no, perdón, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, entonces vamos a decir que x es igual a 4, 3, 4, x4 y y menos 2. Entonces vamos a tener menos 1 y menos 2. Entonces juntamos las dos coordenadas y vamos a hallar en este punto el vértice, que es 4 y menos 2. Una vez hemos ubicado el vértice, debemos también tener en cuenta que en toda función cuadrática debemos determinar a partir del primer término, que es a, que cuando a es mayor a 0, entonces la parábola va a ir de esta manera. Y cuando a es menor a 0, entonces la parábola irá de esta manera, en donde este vértice que vamos a obtener en esta parábola va a ser el mínimo y en esta va a ser el máximo. Para esta particular nos damos cuenta que es un número positivo o mayor a 0, por lo cual nuestra parábola va a ser de esta manera. Entonces sabemos que va a ser hacia arriba, entonces vamos a dibujar una especie de arco que nos indica que en este caso la parábola va a ir de esta forma. Lo segundo que vamos a identificar es el corte de la parábola con el eje Y, la cual vamos a identificar a partir del C. Entonces podemos decir que el corte de la parábola con el eje Y es igual a 6, por lo cual vamos a ubicarlo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí en 6 vamos a obtener el corte de la parábola con el eje Y. Como hemos dicho que nos interesa el intervalo de 0 a 10, únicamente nos va a llegar hasta acá esta parábola, por lo cual va a ir alzada de esta manera. Pero para que nos quede mejor trazada hasta el punto 10,
Entonces, teniendo ya estos dos valores, a través de una tabla le vamos a dar otros valores diferentes. Entonces decimos, por ejemplo, que si x vale 1, x vale 3, podemos decir también que x vale 10, y decimos entonces que para hallar el valor de y en x valiendo 1, reemplazamos en la ecuación, multiplicamos 0,5 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 6, y esto que previamente ya lo había hecho nos va a dar un valor de 2.5. Hacemos lo mismo con el 3 y con el 10 para ubicarlos luego posteriormente en el plano cartesiano, y eso nos da menos 1.5, y para el 10 y va a valer 16. Teniendo estos datos nos basamos en el plano cartesiano, ubicamos la coordenada x que sería 1 y la coordenada y que sería 2.5, y tendríamos más o menos este punto. Si nos ubicamos en la coordenada x3, y vale menos 1.5, entonces 1.5 más o menos sería acá, en este punto. Entonces, si nos ubicamos en la coordenada x10, y valdría 16. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y eso nos daría aproximadamente, encontrándonos con las dos coordenadas, a este punto. Y de esta forma tendríamos más puntos para trazar una parábola mucho más perfecta. Sabemos que desde este punto del vértice se traza un eje simétrico, ¿verdad? Lo que nos quiere decir que la misma distancia que hay hacia este lado, la va a ver hacia este lado, ya que eso funciona como un espejo para ambos lados. Por ende, si nos retrocedemos desde este punto del eje X, 1, 2 y 3, nos damos cuenta que en este punto dio 2.5 el eje Y. Por ende, si hacia este lado simétricamente corremos 1, 2 y 3, nos va a tener que dar el mismo resultado en el eje Y, ¿verdad? 2.5, que va a ser más o menos este punto. Lo mismo va a suceder con el eje 0. Hemos corrido hacia la izquierda 1, 2, 3, 4 puntos en el plano cartesiano, simétricamente hacia la derecha 1, 2, 3, 4 también, y nos va a dar exactamente en el punto 6 también, que sería más o menos por acá, si no estoy mal en mi pulso. Listo. Entonces así hemos obtenido ya varios puntos. Lo mismo vamos a trazar en este, un punto a la izquierda, un punto a la derecha, y nos da más o menos acá, ¿verdad? Simétricamente para ambos lados va a quedar igual trazado. Y finalmente procedemos a trazar esta parábola, que iría algo más o menos así. De esta forma. Luego sube. Por acá. Por acá. Y finalmente, para nosotros, en este caso específico del ejercicio planteado, nuestra parábola empezaría acá y terminaría acá. Lógicamente sabemos que la parábola sigue derecho hacia este lado y hacia este lado, pero en este caso en particular la necesitamos desde 0 hasta 10 en el eje X, por ende lo vamos a dejar ahí. Una vez hemos determinado nuestra parábola en el plano cartesiano, donde tenemos definido acá el vértice, que es mínimo, entonces vamos a proceder a responder las preguntas que nos plantea el ejercicio. La pregunta dice: ¿cuánto tiene que invertir la empresa en publicidad para obtener el mayor beneficio posible? Entonces tenemos que la inversión de la empresa en publicidad es esta. Y el beneficio en función de X está en el eje Y. La pregunta nos dice que cuánto se debe invertir para obtener el mayor beneficio. Si nos damos cuenta del intervalo de 0 a 10, el mayor beneficio que nos da la parábola es este, ¿verdad? El más alto. Entonces quiere decir
que para el mayor beneficio, que fue de 16.000 euros, porque estamos hablando de miles de euros, hubo que hacer una inversión de 10.000 euros, ya que este también está expresado en miles de euros. Entonces la respuesta para la pregunta A sería 10.000 euros. La respuesta para la pregunta B sería entonces, ¿cuánto tiene que invertir la empresa en publicidad para obtener el mayor beneficio? Bueno, mirando bien las preguntas me di cuenta que cometí un error. La pregunta que respondí no era la pregunta A, sino que correspondía a la pregunta B. ¿Cuánto tiene que invertir la empresa en publicidad para obtener el mayor beneficio posible? Llegamos a la conclusión de que eran 10.000 euros, por ende, está en la respuesta B. Por ende, en este lugar vamos a hacer la respuesta a la pregunta A. La pregunta A nos dice, ¿para qué valores de la inversión la empresa tiene pérdidas? Entonces recordemos que los valores son estos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde ha habido pérdidas? Desde acá hasta acá. Entonces, los valores en este lugar son desde... Las pérdidas son desde... Entonces nos damos cuenta, ubicando el eje X, que son las inversiones, que desde que invirtieron 2.000 euros, empezaron a tener pérdidas hasta una inversión de 6.000 euros. Entonces la respuesta para la pregunta A sería de 2.000 a 6.000 euros. Y por último, pasamos a responder la pregunta C, que nos dice, ¿cuál es el beneficio si no se invierte nada en publicidad? Es la primera pregunta de la C. Entonces, ¿cuál es el beneficio si no... de la C? Entonces, ¿cuál es el beneficio si no se invierte nada en publicidad? Entonces nos damos cuenta que aquí invirtieron 10.000, 9.000, cuando no invirtieron nada en publicidad, el beneficio fue de 6.000 euros. Entonces la respuesta para esta pregunta inicialmente sería 6.000 euros. Y luego nos pregunta en la misma, ¿hay algún otro valor de la inversión para el cual se obtiene el mismo beneficio? Entonces el beneficio fue de 6.000 euros. La pregunta es si hay algún otro valor para el cual se obtenga el mismo beneficio, y aquí encontramos que sí lo hay. En este punto se obtuvo el mismo beneficio y el valor de la inversión fue de 8.000. Entonces cuando invirtieron 8.000 euros, obtuvieron el mismo beneficio de 6.000. Entonces la segunda respuesta para la pregunta C sería 8.000 euros. Y así pues terminamos el problema de la función cuadrática, donde hemos determinado las respuestas para la pregunta A, B y C respectivamente, que era lo que nos estaban preguntando, y también hemos determinado el vértice con las coordenadas X y Y, y mi compañero previamente determinó a través de esta operación que sí teníamos solución a los números reales, para lo cual halló el valor de x1 y x2, y así pues damos por concluido la forma correcta de solucionar un problema de la función cuadrática. A continuación, mi compañero David Patiño y yo vamos a explicar la función lineal. La función lineal es una función polinómica de primer grado, la cual se representa en el plano cartesiano por una línea recta, donde tenemos la función que f de x es igual a mx más b, siendo m y b siempre números reales. Para este caso de función lineal, se nos presenta el enunciado de Pedro es el dueño de un lavadero de carros. Por cada carro lavado gana 20 pesos y por 5 autos ganas 100 pesos. ¿Cuánto dinero obtendrá si lava 25 autos? Para ello vamos a tener en cuenta estos dos enunciados.
Estos dos enunciados de un carro vale 20 y 5 valen 100 son los que vamos a graficar en el plano cartesiano. Siendo este Y y este va a ser el eje X, donde el X va a equivaler a los autos lavados y el eje Y corresponderá al dinero que se obtenga por la lavada de los autos. Para ello va a corresponder esto a 1 y esto a 5 según lo plantea el ejercicio. En Y va a ser 20 pesos porque va a ser el dinero y este va a equivaler a 100 como dice el enunciado. Vamos a trazar los puntos que aproximadamente dan acá. El siguiente punto daría más o menos acá. Acá se trazan las coordenadas que tiene cada vértice. Para este vértice, la coordenada será 20 con 1 correspondiente a X. La segunda coordenada corresponderá a 100 y 5 correspondiente de X. Para nosotros hallar el valor de una función lineal es necesario hallar la pendiente. La pendiente se halla en base a la fórmula que pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Sustituyendo los valores tenemos que 20 equivaldrá a y1 y 1 a x1. Por lo tanto, la segunda coordenada será y2 y x2. Tenemos que la pendiente equivale a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Sustituyendo con los valores que ya tenemos, obtendremos la fórmula de que m equivale a pendiente es y2 menos y1 sobre x2 que equivale a 5 menos x1 que equivale a 1, por lo cual tendremos 80 sobre 4. Sacamos cuarta y obtendremos que esto es 1 y esto es 20, por lo cual tendremos el resultado de que la pendiente equivale a 20. El objetivo de hallar la pendiente es conocer los grados que nos ofrece la recta al pasar por el plano cartesiano. Para ello utilizamos la pendiente es igual a la tangente de 20, que es nuestro resultado. Si realizamos el proceso en una calculadora, lo realizamos bajo tangente de menos 1 de 20 es igual a 87.13 grados, lo que correspondería a que esta recta, el ángulo corresponde a 87.13 grados. Continuando con la función lineal, para desarrollar este problema, decimos que y menos y1 es igual a m entre paréntesis x menos x1. Esto es la fórmula por definición, donde vamos a reemplazar la parte literal con los datos ya relacionados en el plano cartesiano, donde vamos a hallar y, donde y menos y1, ¿sí?,
donde Y1 vamos a coger cualquier punto, y cualquier punto sería P1 o el punto P2, ¿sí? Donde P1 equivale, P1 es igual en X y en Y. Esos son los vértices, que en X sería 1 y en Y sería 20. ¿Sí? Teniendo ya estos puntos, estos vértices, vamos a reemplazarlo acá. Y menos Y1, que en este caso sería Y1 sería 20, es igual a M, pero sabemos con anterioridad que M es igual a 20. Todo este 20 multiplicado por X menos X1, que en este caso X1 sería 1. ¿Sí? Empezamos a solucionar la ecuación. Y menos 20 es igual, 20 por X da 20X. 20 por menos 1 da menos 20. ¿Sí? Necesitamos dejar Y sola. Y es igual a 20X menos 20. Recordemos que cuando está menos, está restando acá, pasa a sumar. Menos más 20. ¿Sí? Y es igual a 20X. Resolvemos esta suma o resta de enteros. Menos 20 más 20 es igual a 0. Entonces decimos que la función lineal o la ecuación de la función de este problema es igual a Y es igual a 20X. Bueno, terminando con el problema, vamos a resolver la pregunta. ¿Cuánto dinero tendrá Pedro si lava 25 autos? Cogemos la ecuación. Y es igual a 20, donde X representa, ya dijimos anteriormente que X representa los autos. Y en este caso dice que si lava 25 autos por 25, Y es igual, 20 por 25 es igual a 500 pesos. ¿Sí? En donde decimos, representamos 25 autos, va a obtener 500 pesos. Entonces, 100, 200, 500. ¿Sí? Entonces nos dice lo que nos decía el compañero Cristian, que va a representar una línea recta, donde entre más carros lavados va a aumentar las ganancias en el eje Y.